Hablemos de cannabis. Pero, a ver, más allá de lo que se dice en la calle o en la cultura popular, ¿qué es lo que la ciencia sabe sobre lo que le hace a nuestro cerebro? Por mucho tiempo, casi todo lo que sabíamos eran, bueno, anécdotas. Hoy vamos a separar los mitos de la realidad. Así que prepárense porque vamos a ver de cerca cómo esta planta interactúa con nuestra propia neuroquímica. Imaginen esto por un momento. 30 segundos. Ni más ni menos. Ese es el tiempo que le toma a los compuestos del cannabis, después de fumar, viajar desde los pulmones y llegar directito al cerebro. Es una velocidad increíble, ¿no? Y bueno, ese es solo el comienzo de la historia. Ahora, que llegue tan rápido al cerebro no significa que el efecto sea un golpe instantáneo. La cosa es más bien así. En 30 segundos ya está ahí, pero los efectos van subiendo hasta alcanzar su pico más o menos entre los 30 y 60 minutos. Y de ahí la experiencia completa suele durar unas 3 o 4 horas. Claro, esto puede cambiar muchísimo de una persona a otra. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A diferencia de otras sustancias que llegan y se van, el cannabis es como ese invitado que se queda a dormir y no se quiere ir, se instala por un buen rato. Y la razón de esto está en una propiedad química súper específica. La palabra clave aquí es lipofílico. Suena complicado, pero es simple. Significa que a los compuestos como el THC y el CBD les encanta la grasa. Y resulta que cada una de nuestras células, en especial las neuronas, tiene una capa externa de grasa. Así que para estos compuestos es como tener una puerta abierta. Se disuelven y pasan como si nada. Y la consecuencia de que le guste tanto la grasa es de no creer. Como se almacenan en el tejido graso del cuerpo, los compuestos del cannabis pueden detectarse hasta 80 días después de un solo consumo. 80 días, o sea, no es algo que el cuerpo elimine así de fácil. Muy bien, ahora llegamos al que es, probablemente, el mayor acertijo científico del cannabis. ¿Cómo es posible que la mismísima sustancia pueda hacer que una persona se sienta súper enérgica y enfocada y que otra se sienta totalmente sedada y relajada? Bueno, a esto lo podemos llamar el efecto del sub y baja del cerebro. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo puede ser estimulante y sedante al mismo tiempo? La respuesta, curiosamente, no está en el compuesto en sí, sino en dónde actúa en el cerebro. Todo depende de un protagonista principal, el receptor CB1, que está por todas partes en nuestras neuronas. Y aquí está el truco. Compuestos como el THC se conectan a este receptor, el CB1. Pero dependiendo de en qué parte del cerebro esté ese receptor, el efecto es completamente opuesto. En algunas neuronas las activa, o sea, aumenta su actividad. Pero en otras las suprime, las calla. Y lo increíble es que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero en lugares distintos del cerebro. A ver, veamos el lado hacia arriba del sub y baja. Cuando estos compuestos se unen a los receptores en la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos justo detrás de la frente, la que se encarga de planificar y concentrarse, la actividad se dispara. Y eso es lo que produce esa sensación de estar más enfocado, de mejor humor y hasta con más ganas de hablar. Y ahora el lado hacia abajo. A la vez que pasa lo anterior, esos mismos compuestos se van a otra zona, la amígdala, que es como el detector de amenazas de nuestro cerebro. Pero aquí el efecto es el contrario. Supresión calma la actividad de esas neuronas, y eso se traduce en una reducción del estrés y de la ansiedad. Ok, ahora que ya tenemos claro este mecanismo de subida y baja, podemos usarlo para entender una de las distinciones más famosas que existen en el mundo del cannabis: la diferencia entre sativa e índica. Pensemos de nuevo en el sub y baja. Las cepas que llamamos sativa, por lo general, inclinan la balanza hacia la activación en la corteza prefrontal. Por eso se asocian con ese efecto cerebral, ¿saben? Más energía, más foco, más charla. En cambio, las cepas índica, en esa misma zona, hacen lo contrario, la suprimen. Y al hacer eso, es como si apagaran nuestro centro de planificación, lo que lleva a una mayor sensación de relajación. Y este mismo principio de activar aquí y suprimir allá explica prácticamente todos los demás efectos que conocemos. Los problemas de memoria a corto plazo es supresión en el hipocampo. Los famosos antojos o munchies, eso es activación del hipotálamo que regula el apetito. La movilidad reducido, supresión de áreas motoras. Es un mecanismo que se aplica a todo. Hasta ahora todo parece bastante lógico, ¿no? Un mecanismo claro, efectos que parecen predecibles, pero aquí es donde la ciencia nos tira un baldazo de agua fría. Porque a pesar de que entendemos el cómo funciona, predecir la reacción de una persona en particular es científicamente imposible. Y esta es la enorme excepción.
Para algunas personas ocurre exactamente lo contrario de lo que se busca. Una cepa que debería relajar puede provocar una ansiedad y una paranoia intensísimas. El sub y baja no solo se inclina hacia un lado, sino que se da vuelta por completo. Existe un mito muy pero muy peligroso que dice que si alguien siente paranoia, la solución es consumir más para superarla. El doctor Andrew Huberman, de cuyo trabajo sale gran parte de este análisis, es súper claro con esto. Él dice que esa idea es absoluta y categóricamente falsa. Y el punto clave es este. La ciencia nos muestra que el cannabis potencia los efectos que ya están ocurriendo. O sea, si la reacción inicial del cerebro es de ansiedad, una dosis más alta no la va a calmar, la va a amplificar. No hay un punto mágico en el que la ansiedad se convierte en calma por consumir más. Y esto nos lleva a una verdad un poco incómoda. Mucha gente cree que la personalidad, o si uno ya es ansioso de por sí, podría predecir la reacción. Pero la ciencia nos dice que no hay buenos predictores. Ni el tipo de personalidad, ni la altura, ni el peso, ni ningún otro rasgo nos puede decir con certeza cómo va a reaccionar el cerebro de alguien. Al final del día, todo se resume en esto. La reacción al cannabis es algo profundamente personal, que está determinado por el cableado único de los neurocircuitos de cada cerebro. No hay atajos, no hay pruebas predictivas. La única forma de saber cómo le va a afectar a una persona es a través de la experiencia directa. Y esto, por supuesto, nos deja con una pregunta final, una para pensar. Si la reacción es tan impredecible y tan específica para cada individuo, entonces, ¿qué significa realmente hablar de un uso seguro? La ciencia nos ha dado un mapa del cerebro, sí, pero el viaje a través de él sigue siendo para cada persona un territorio completamente inexplorado.